Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Saludos cordiales a vos que estás en sintonía de Radio María. Volvemos a reunirnos en una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Este y su habitual segmento semanal con las novedades y la información de interés de la Iglesia, además de las noticias nacionales relevantes en las naciones americanas, donde Radio María tiene su cobertura. Te damos una cordial bienvenida. Hoy nos acompañan las emisoras de Radio María que están presentes en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, además Uruguay, con quienes en breve vamos a conversar, y Venezuela. Damos paso a las voces de las diferentes radios. Panorama Hispanoamericano. Abrimos este espacio con novedades desde Bolivia, que celebra sus 26 años de misión evangelizadora. ¡Felicidades! Allí, el Vicariato de Pando inicia su 48 asamblea pastoral con un llamado a la unidad y a la esperanza. El Vicariato de Camiri cierra su asamblea pastoral con nuevo compromiso misionero. Adelante. Un saludo cordial reciban desde Radio María Bolivia para todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano junto a la gran familia mundial de Radio María. Comenzamos este resumen. Vicariato de Pando inicia su asamblea pastoral con un llamado a la unidad y la esperanza. El Vicariato Apostólico de Pando desarrolló del 1 al 5 de diciembre su asamblea pastoral, reuniendo en Timichugua a delegados de todas las parroquias y obras de jurisdicción eclesiástica. El encuentro se realiza en un ambiente de fe y comunión. Esto con el objetivo de reflexionar y planificar el camino pastoral del vicariato. La apertura estuvo presidida por Monseñor Eugenio Cotter, quien celebró la Eucaristía y agradeció a los participantes por su entrega y compromiso. Destacó la belleza y serenidad de Tumicuchua como un entorno propicio para el discernimiento y el trabajo pastoral en conjunto. En su homilía inspirada en Isaías 11, Monseñor Cotter subrayó la importancia de la unidad y la paz como pilares del servicio eclesial. Señaló que así como la profecía anuncia un reino de armonía y justicia, la asamblea debe ser un espacio donde las diversas realidades del vicariato se encuentren para construir un camino común. La jornada concluyó con un renovado espíritu de esperanza entre los delegados, quienes se comprometieron a trabajar intensamente durante los próximos días. La asamblea también continuará con mesas de diálogo, ponencias y sesiones de planificación pastoral orientadas a fortalecer la presencia de la Iglesia en la región amazónica. En otra información, Vicariato de Camiri cierra su asamblea pastoral con nuevos compromisos misioneros. El Vicariato Apostólico de Camiri concluyó su asamblea pastoral diocesana, que fue realizada del 27 al 29 de noviembre, dejando un renovado compromiso para fortalecer la misión eclesial según el Plan Pastoral 2025-2030. Durante 3 días, sacerdotes, religiosas y agentes pastorales participaron en espacios de oración, análisis y planificación, compartiendo informes y propuestas desde las distintas vicarías e instituciones. El vicario apostólico Monseñor Jesús Galeote abrió el encuentro destacando la importancia de caminar en comunión. La asamblea abordó temas como la pastoral familiar, la juventud, la catequesis, el cuidado de la casa común, la misión y la prevención de abusos, generando líneas de acción concretas. La última jornada incluyó un retiro espiritual guiado por Cáritas y la Eucaristía de clausura, donde se presentaron los compromisos asumidos. Este encuentro dejó como frutos propuestas pastorales articuladas, una mayor conciencia en la realidad de la familia y de los jóvenes y el impulso para fortalecer la participación y misión en todo el vicariato. En el acontecer de Radio María Bolivia, celebra 26 años de servicio evangelizador.
Este próximo 12 de diciembre, Radio María Bolivia celebra con alegría sus 26 años de misión. Una historia marcada por la fe, la entrega y la cercanía con el pueblo boliviano. Desde su nacimiento en 1999, la emisora ha sido un faro espiritual para miles de familias, llevando la palabra de Dios a cada rincón del país, incluso a las comunidades más alejadas. A lo largo de estos años, Radio María Bolivia ha acompañado al pueblo boliviano en momentos de esperanza y de prueba, ofreciendo formación cristiana, consuelo espiritual, programas de oración, catequesis, transmisiones litúrgicas y espacios que fortalecen la vida familiar y comunitaria. Su señal ha sido un puente de unidad, especialmente para quienes no participan presencialmente de la vida parroquial. Entre sus logros más significativos también destacan la expansión de su cobertura a casi todo el territorio nacional, la formación de cientos de voluntarios comprometidos y la fidelidad de una audiencia que encuentra en la radio un lugar de paz, escucha y encuentro con María y con la Iglesia. Hoy Radio María Bolivia renueva su compromiso de seguir evangelizando con el corazón de la Madre, confiando en la providencia y en la generosidad de quienes sostienen esta obra. A toda la familia de Radio María en América Latina y el mundo extendemos nuestro saludo fraterno y nuestra gratitud por caminar unidos en esta misión mariana que transforma vidas. Eso fue todo en cuanto a la información en Bolivia. En el informe estuvo Vanessa Ríos. Volvemos a Estudio Central de Radio María en Paraguay. En El Salvador se inicia la Jornada Nacional de Jóvenes en La Paz. A continuación, los detalles. Un saludo fraterno en la paz de Cristo, estimados hermanos de Panorama Hispanoamericano. Les saludamos desde la tierra de nuestro obispo mártir San Óscar Romero. Radio María El Salvador, con la dirección de Padre Neftali Rogel y todo el equipo que labora en este proyecto de evangelización. A continuación, las noticias más relevantes del acontecer eclesial en El Salvador. Miles de jóvenes vivieron la Jornada Nacional de la Juventud 2025, bajo el lema Junto a María, portadores de esperanza para El Salvador. El 21 y 22 de noviembre de 2025, la diócesis de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, fue escenario de la Jornada Nacional de la Juventud JNJ, un evento enmarcado dentro del Jubileo Nacional de la Juventud. Radio María El Salvador dio cobertura de principio a fin. La Santa Misa fue concelebrada por la Conferencia Episcopal del Salvador. En la homilía, Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango, expresó: «Todos tenemos mucho que agradecer a los papas, iniciando por San Juan Pablo II, quien impulsó los encuentros de la Jornada Mundial de la Juventud. También recuerdo y agradezco al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco, que está intercediendo por toda la juventud a nivel mundial, y que nos dejó esta hermosa exhortación. Cristo está vivo, Cristo nos quiere vivos, y no hay motivo más importante para estar aquí que Jesús», finalizó Monseñor Osvaldo. Monseñor Elías Samuel Bolaños, obispo de la diócesis de Zacatecoluca, invitó a los jóvenes a tener como modelo a San Carlo Acutis. Para que Jesucristo reine es necesario tener un modelo como San Carlo Acutis, quien vivió la gracia de Dios y los sacramentos plenamente. A ejemplo suyo debemos vivir en profunda comunión con Cristo, para que verdaderamente reine en nuestras vidas. Así lo hizo también el beato Cosme Espesoto, quien desde pequeño amó al Señor. Espero que cada joven que participó en este jubileo lleve este mensaje a su casa, a sus amigos y a sus grupos juveniles, y que recuerden que San Carlo Acutis fue un joven como ustedes, concluyó Monseñor Bolaños. Estas fueron las noticias generadas en El Salvador. Estuvo con ustedes Fernando de León. Bendiciones a todos. En Guatemala se inició el Congreso Misionero Guatemalteco en la ciudad de Zapaca. Escuchemos los detalles. Desde el corazón del mundo maya, Guatemala. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro director, Padre Manuel Armando Abac Morales. En locución le acompaña Leslie Velázquez. A continuación, nuestro reporte para Panorama Hispanoamericano. Con gran alegría y con participación de agentes de pastoral, religiosos, sacerdotes y los obispos de prácticamente todas las diócesis, se realizó el 6º Congreso Misionero Guatemalteco, CONGUA 6,
el cual se realizó en la ciudad de Zacapa, al oriente del país. El calor característico de la región se dejó sentir, así como el calor humano que propicia el compartir con hermanos de diversas regiones, unidos todos por un mismo sentir, renovar el compromiso misionero bajo el lema Misioneros de Esperanza para todos los pueblos. La primera jornada transcurrió en la fase de escucha de lo que tenían que decirnos como iglesia locales los representantes de varios sectores, entre ellos un periodista, un joven y un activista social, quienes plantearon la visión de la iglesia que se tiene desde afuera y qué aspectos hay que profundizar para transmitir la buena nueva del Evangelio a la sociedad actual. El nuncio apostólico en Guatemala, Monseñor Francisco Montesillo, leyó el mensaje que Papa León XIV envió a los participantes en el Congreso Misionero Guatemalteco, resaltando que esta fue una ocasión para recordar que la palabra misión significa ser enviados, por lo cual no se trata de una tarea más, sino de una identidad. Todo cristiano vive de ese envío. El Santo Padre destacó que la misión es prolongación del amor de Cristo, que obra también a través de quienes lo dejan actuar en ellos, convirtiéndolos en portadores de la esperanza, que no defrauda, como expresa el apóstol Pablo en la carta a los romanos. En consonancia con el espíritu del jubileo Peregrinos de Esperanza, finalmente, el pontífice manifestó a los misioneros guatemaltecos que, tanto en la oración como en la acción, la misión comunica el amor de Cristo, que impulsa al salir de sí mismo, antes de pensar en salir al mundo. Porque la verdadera misión no comienza con los pies que caminan, sino en el corazón que se abre. Solo quien se libera del egoísmo y del miedo puede abrazar al otro y reflejar el rostro de Cristo. En la segunda jornada del Congreso Misionero se juzgó la realidad actual de nuestra iglesia guatemalteca, siempre a la luz del método latinoamericano, para comprender cuáles son nuestros principales retos en cuanto a la evangelización. El padre Pedro Jaramillo expuso el modelo de iglesia sinodal que se espera de nosotros, tal como nos invitaba Papa Francisco y el Sínodo Universal, a la luz de los documentos del Concilio Vaticano II, una iglesia que esté siempre abierta a los cambios y a las personas, que acoja y que busque a todos. El cardenal Álvaro Ramazzini expuso los desafíos para ser discípulos y profetas misioneros, a ejemplo de los grandes pastores que dieron testimonio, incluso con su propia vida. El padre Aubert Gamende, misionero comboniano africano y párroco de San Luis Petén, abordó el tema de misioneros portadores de esperanza, que escuchan el clamor de los pobres y encarnan el mensaje de la buena nueva de Cristo en todas las realidades. La última parte de la jornada fue muy emotiva, con la reflexión en grupo sobre los retos y desafíos que se nos presentan y cómo podemos responder. El Congreso Misionero cerró con la lectura del documento final y la celebración eucarística en la que la cruz misionera fue trasladada a los representantes de la diócesis de Quiché, quienes estarán encargados de la próxima organización. El mensaje final fue que la fe nos haga audaces, que la memoria nos mantenga fieles y que la encarnación nos haga hermanos. Como Cristo fue enviado por el Padre, también nosotros somos enviados hoy a anunciar, servir, sanar, escuchar y levantar a este país herido. Desde el país de la eterna primavera, Guatemala. Hasta aquí nuestro reporte para nuestros amigos de Panorama Hispanoamericano. Reciban un cordial saludo de nuestro director de programación, Padre Manuel Armando Abac Morales. En redacción, Luis Fernando Gil Solares. En locución le acompañó Leslie Velázquez. Hasta una próxima oportunidad.
Ahora escuchemos los informes de Panamá con los pormenores de la celebración de los 100 años del Vicariato Apostólico de Darién y la celebración a la Medalla Milagrosa en Santiago de Veraguas. Gracias, compañeros y colegas de Radio María. Hoy les acompaña su servidor, Alex Domínguez, saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica. Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá. El Vicariato Apostólico de Darién en Panamá celebró con fervor sus 100 años de fundación. La conmemoración, llevada a cabo en Metetí, reunió a los fieles de todo el país y delegaciones de sus 10 zonas misioneras, quienes, con su vibrante exhibición de vestimentas y tradiciones, celebraron la rica diversidad de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la región. La Eucaristía fue presidida por el obispo del Vicariato, Monseñor Pedro Hernández Cantarero, acompañado por obispos de la Conferencia Episcopal Panameña y el nuncio apostólico Monseñor Dagoberto Campos Salas. Durante la homilía, Monseñor Hernández recordó que el vicariato nació como una semilla sostenida por la fe y el servicio constante a los más necesitados, señalando el centenario como un hito y un nuevo comienzo para fortalecer su labor misionera. A pesar de las carencias y desafíos que enfrenta la región, reafirmó el compromiso de ser una iglesia en salida, cercana a las comunidades más vulnerables. Finalmente, el nuncio apostólico transmitió el mensaje del Papa León XIV, quien alentó a seguir llevando la palabra de Dios, los sacramentos y la esperanza a este territorio fronterizo. Escuchemos lo que dijo Monseñor Pedro Hernández Cantarero. Queridos hermanos, cumplimos 100 años de existencia como Vicariato de Darién. En esta celebración gozosa, reconocemos la presencia amorosa de Dios, que a lo largo de estos 100 años nunca ha dejado de acompañar a su pueblo, incluso en medio de las dificultades y tempestades que hemos vivido. Estos 100 años como Vicariato de Darién es justamente un tiempo propicio para mirar juntos hacia el pasado, con gratitud, vivir el presente con alegría y proyectarnos hacia el futuro con esperanza. Les invito a dar gracias a Dios por lo que forjaron nuestra iglesia en esta porción del suelo panameño, dar gracias por los que fueron y los que formamos parte viva de esta historia y los que seguirán construyendo el reino de Dios en este vicariato. Ha sido un siglo de vida lleno de sudores, esfuerzos, alegrías y gozo. Existen 2 elementos para resaltar. Primeramente, la unidad y continuidad en el trabajo evangelizador en la línea de la herencia recibida de los apóstoles y primeros discípulos de Jesús, que nos han legado lo que hoy llamamos y comprendemos como la sinodalidad, el dinamismo misionero y la comunión entre las diferentes zonas misioneras. Nos anima las palabras de Jesús en el Evangelio de este día cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. El reino de Dios llega a los demás a través de sus discípulos. Él hace partícipe a sus discípulos y confía en ellos. También nosotros nos sentimos ungidos y enviados. Somos discípulos y misioneros en la obra de la evangelización. A renovar nuestro compromiso de seguir llevando con alegría el Evangelio, será de máxima importancia para nuestro vicariato una renovada atención pastoral, la formación de los laicos, el fortalecimiento de las comunidades con espíritu de misión y la comunión y participación en fraternidad. Que este aniversario sea un llamado a renovar nuestra fe, a fortalecer la comunión y a salir con alegría a la misión. Que María, Madre de la Iglesia, nos acompañe y nos enseñe a decir cada día: hágase en mí según tu voluntad. Demos gracias a Dios por estos 100 años y pongamos en sus manos lo que vendrá para las próximas generaciones. La diócesis de Santiago de Veraguas celebró el 30 de noviembre la festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa, una de las devociones marianas más arraigadas y multitudinarias del país. El centro de la celebración fue en la ciudad de Santiago de Veraguas, la cual se convirtió en el epicentro nacional al recibir a peregrinos de toda la diócesis para rendir honores a la Milagrosa. Un ambiente de gratitud y esperanza marcó la jornada, sostenida por testimonios
testimonios de favores y curaciones atribuidos a la intercesión de la Virgen María. La devoción, surgida de las apariciones a Santa Catalina Labouré en Francia en 1830, concentra su significado en la invocación: Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti. Símbolo de protección y amor maternal, la festividad reafirmó así la vigencia de la fe mariana en el corazón de los panameños. De esta manera, concluimos con las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano. Hoy, comunicando su servidor, Alex Domínguez. Adelante, compañeros de Radio María, con más informaciones. En Paraguay también está de parabienes, pues el 12 de diciembre celebra 23 años de presencia en suelo guaraní. Escuchemos los pormenores de esta fiesta y de la festividad mariana más grande del país dedicada a la Virgen de Caacupé. Adelante. Desde Paraguay nos unimos a Panorama Hispanoamericano. Reciban el saludo de nuestro director, el padre Vicente Segovia. Nuestras informaciones son las siguientes. El llamado a vivir la justicia es la constante en las festividades de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Este año la reflexión centra su atención en el bien común con el lema «Denles ustedes de comer», contenido en el Evangelio de San Lucas capítulo 14, versículo 16. Diferentes obispos del Paraguay presiden las celebraciones eucarísticas diarias en la Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, que celebra la mayor fiesta mariana en el país el 8 de diciembre. Los peregrinos acuden en masa ya en estos últimos días de la novena. La celebración principal será este lunes y presidirá Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Caacupé. La tradicional festividad de la Virgen, la celebración mariana más importante del Paraguay, ha servido de escenario para que los obispos eleven un contundente mensaje de justicia social y respeto a la dignidad humana. Estos mensajes han resonado fuertemente entre los fieles que acuden al santuario con pedidos de trabajo y salud, reflejando las preocupaciones sociales que la Iglesia ha decidido visibilizar en la celebración religiosa. Escuchemos parte de la homilía del cardenal Adalberto Martínez Flores, arzobispo metropolitano de Asunción. La iglesia somos todos, cuando se habla de iglesia, llamados a denunciar el mal, a anunciar la buena noticia y comprometernos con el bien común. Este concepto nos ayuda como a superar polarizaciones. No existe la iglesia de ustedes y la iglesia de nosotros. Somos un solo pueblo de Dios, un solo bautismo, una sola fe. Practicar la justicia es caminar hacia nuestro Señor Jesucristo, que nos recibirá con esta expresión maravillosa: benditos, herederos del reino. El mismo Señor explica el motivo: porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Se enumeran como 6 situaciones de necesidad y de límites en los que Jesús, identificado con los pobres, se ha encontrado y en los que los benditos los socorrieron. Las necesidades se refiere a 3 ámbitos de la experiencia humana: la alimentación, el hambre, la sed; la inserción social, patria y vestido; la libertad, enfermedad y prisión carcelaria. La palabra del Evangelio deberían ser vividas sin comentarios, sin excusas que le quiten fuerza. El Papa Francisco recordaba que el mensaje de Cristo es claro, contundente. ¿Queremos agradar a Dios? ¿De verdad queremos? Entonces, practiquemos la justicia, luchemos por la justicia en favor de los pobres, de los vulnerables, de los marginados y descartados de nuestra sociedad, niños y mujeres, sobre todo indígenas, campesinos, enfermos graves sin recursos, que mueren esperando insumos, medicamentos en los hospitales, en tantos jóvenes que pueblan las cárceles del país, muchos de ellos víctimas de los esquemas criminales. Radio María acompaña la novena con las transmisiones de la Santa Misa, a la mañana y a la tarde.
Anualmente se espera que más de 2 millones de fieles católicos peregrinen hasta la Basílica para honrar a la Virgen y cumplir sus promesas, una cifra que se espera alcanzar también en esta edición de 2025. Por otro lado, Radio María Paraguay celebra 23 años de presencia en el país, con el lema 23 años con María, anunciando la esperanza. El viernes 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina y del Caribe, celebraremos la Santa Misa en Acción de Gracias del aniversario de Radio María en Paraguay. La Eucaristía será presidida por el nuncio apostólico en Paraguay, Monseñor Vincenzo Turturro, y concelebrada por nuestro director, el Padre Vicente Segovia, y sacerdotes voluntarios, además con la presencia de la Junta Directiva, de voluntarios, benefactores y oyentes de la emisora de la Virgen. Con júbilo agradecemos por esta presencia que anuncia la conversión y acompaña la fe del pueblo paraguayo de la mano de María. Así compartimos nuestras informaciones en el panorama. Les saluda Clara Figueredo. Hasta la próxima emisión. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Ahora pasamos a escuchar a Radio María El Salvador, en donde los jóvenes vivieron la Jornada Nacional de Juventud. Un saludo fraterno en la paz de Cristo, estimados hermanos de Panorama Hispanoamericano. Les saludamos desde la tierra de nuestro obispo mártir San Óscar Romero. Radio María El Salvador, con la dirección de Padre Neftalí Rogel y todo el equipo que labora en este proyecto de evangelización. A continuación, las noticias más relevantes del acontecer eclesial en El Salvador. Miles de jóvenes vivieron la Jornada Nacional de la Juventud 2025, bajo el lema Junto a María, portadores de esperanza para El Salvador. El 21 y 22 de noviembre de 2025, la diócesis de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, fue escenario de la Jornada Nacional de la Juventud, JNJ, un evento enmarcado dentro del Jubileo Nacional de la Juventud. Radio María El Salvador dio cobertura de principio a fin. La Santa Misa fue concelebrada por la Conferencia Episcopal del Salvador. En la homilía, Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango, expresó: todos tenemos mucho que agradecer a los papas, iniciando por San Juan Pablo II, quien impulsó los encuentros de la Jornada Mundial de la Juventud. También recuerdo y agradezco al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco, que está intercediendo por toda la juventud a nivel mundial, y que nos dejó esta hermosa exhortación. Cristo está vivo, Cristo nos quiere vivos, y no hay motivo más importante para estar aquí que Jesús, finalizó Monseñor Osvaldo. Monseñor Elías Samuel Bolaños, obispo de la diócesis de Zacatecoluca, invitó a los jóvenes a tener como modelo a San Carlo Acutis. Para que Jesucristo reine es necesario tener un modelo como San Carlo Acutis, quien vivió la gracia de Dios y los sacramentos plenamente. A ejemplo suyo debemos vivir en profunda comunión con Cristo, para que verdaderamente reine en nuestras vidas. Así lo hizo también el beato Cosme Espesoto, quien desde pequeño amó al Señor. Espero que cada joven que participó en este jubileo lleve este mensaje a su casa, a sus amigos y a sus grupos juveniles, y que recuerden que San Carlo Acutis fue un joven como ustedes, concluyó Monseñor Bolaños. Estas fueron las noticias generadas en El Salvador. Estuvo con ustedes Fernando de León. Bendiciones a todos. En Uruguay, la Virgen de los 33 visitará distintos puntos del país y la Iglesia exhorta a vivir este Adviento con gestos de oración y caridad en la campaña Navidad con Jesús. Escuchemos. Queridos amigos de Panorama Hispanoamericano, reciban un cordial saludo desde Uruguay. Quien les habla, Matías Vargas, trayendo las noticias de nuestra Iglesia. La Iglesia en Uruguay continúa viviendo con gran alegría el camino pastoral por los 200 años de la proclamación de la Virgen de los 33 como patrona del país. Con este motivo, se dio inicio a un año de peregrinación nacional, invitando a cada comunidad, parroquia y movimiento a ponerse en marcha para renovar su fe y volver a mirar a María como madre guía del pueblo uruguayo. Durante este tiempo jubilar, la imagen de la Virgen recorrerá distintos rincones del país, favoreciendo momentos de oración, celebración y misión, que se espera sea una oportunidad para reencontrarnos como Iglesia, revitalizar la espiritualidad mariana y abrir espacios de cercanía con quienes se han alejado o necesitan una palabra de esperanza. El objetivo principal
es que este bicentenario no quede solo en los festejos, sino que impulse una fe más viva, solidaria y comprometida con el país. Se invita a todos los uruguayos, creyentes y no creyentes, a unirse a esta experiencia de peregrinación, confiando en María los desafíos personales y sociales que vivimos como nación. Y mirando ya hacia el tiempo que se acerca, la Iglesia uruguaya lanzó la propuesta Caminemos juntos a esta Navidad con Jesús, una iniciativa pastoral que busca preparar el corazón para recibir al Señor en su nacimiento. La invitación incluye momentos de oración, retiros breves, celebraciones comunitarias y acciones solidarias para vivir el Adviento con mayor profundidad. El mensaje central es claro: no llegar a Navidad solo con luces, compras y celebraciones externas, sino dar espacio al encuentro personal con Jesús, que viene para encender la paz en nuestras familias y comunidades. La propuesta también anima a crear pequeños gestos cotidianos de amor, acompañar a un enfermo, reconciliarse con alguien, compartir con quienes más lo necesitan, para que la presencia de Cristo se haga concreta y visible. La Iglesia recuerda que Jesús nace en lo simple, en lo pequeño, y que cada gesto que hagamos, preparando el corazón, puede transformar la celebración navideña en una verdadera experiencia de fe. Todos estamos invitados a caminar juntos en este tiempo, dejando que el Señor nos encuentre, disponibles, abiertos y en actitud de agradecimiento. Y hasta aquí las noticias de nuestra Iglesia. Será hasta un próximo encuentro de Panorama Hispanoamericano. Bendiciones. Ahora damos paso a compartir el espacio de diálogo. Adelante. Muchas gracias Radio María Paraguay por este momento y vamos de inmediato a hacer la conexión para el diálogo en directo. Les saluda Eufrasio Ábrego desde Radio María Panamá para llevarles a ustedes este diálogo en directo en esta ocasión con el padre Pablo Coimbra, director editorial de Radio María en Uruguay. Muy bien, aprovechamos este momento del diálogo en directo, padre, para hablar de Radio María, sobre todo en el contexto de cómo se vive hoy la situación de la Iglesia y de muchas otras situaciones a nivel nacional, en este caso en Uruguay. ¿Qué relevancia tiene Radio María para la Iglesia uruguaya? El Uruguay es un país muy pequeño, apenas formado por 3,5 millones de habitantes, y tiene una característica muy particular en referencia o en comparación con el resto de los países de América Latina, que el proceso de secularización lleva más de 100 años en el Uruguay, lo que hace que la población, el pueblo en general, ignore los aspectos de la fe y la Iglesia sea muy pequeña, sin ningún tipo de poder mundano. Este proceso de secularización, llevado desde principios del siglo pasado, del siglo XX, hasta ahora, ha profundizado en muchos aspectos que hace que la religión sea considerado algo marginal, no forma parte del corazón de muchos. Sin embargo, si bien la Iglesia es pequeña, sus integrantes son hombres y mujeres de una fe gozosa, fuerte y muchas veces intrépida. Apenas el 37-38% de la población del Uruguay se manifiesta católica. Sin embargo, a la misa dominical apenas asiste un 4%, lo que en Montevideo particularmente se trata de no más de 80.000 personas. Pues bien, en esta realidad, una iglesia pobre y pequeña, Radio María Uruguay hoy constituye el único medio totalmente católico en toda la iglesia uruguaya. La importancia vital que tiene Radio María entonces para la evangelización, ya que cuando hablamos de evangelización tenemos que hablar de anuncio. El anuncio implica comunicación, y la comunicación hoy necesariamente, para poder llevarla a cabo, requiere de plataformas que respondan a la actualidad y a la tecnología que nos brinda el avance de la ciencia, y en este caso Radio María entonces pasa a ser el único medio masivo de comunicación tradicional con el que cuenta la Iglesia, y es una voz muy importante.
muy importante para que llegue al corazón de aquellos que, conociendo a Jesús, que siendo católicos, viven en lugares donde la iglesia no llega, aquellos que están también enfermos, confinados en sus casas o en algún hospital. Es una compañía y un fortalecimiento de la fe. También es un medio que llega con la voz del Señor, de Jesús, de Cristo, voz viva, que la iglesia debe anunciar y prestarse como un instrumento vivo para aquellos que, manifestándose católicos, se han alejado por distintas razones de la práctica religiosa, y es una manera de volverlos a convocar. Hay una encuesta muy importante que la iglesia ha pedido a una empresa profesional, y una de las características que ha marcado esta encuesta es que aquellos que en su niñez o juventud han participado en la iglesia y se han alejado de ella por distintas razones, sienten en su corazón que algo han perdido, sienten nostalgia de la iglesia y están dispuestos a volver a ella. Bueno, tenemos que ir a encontrarnos con aquellos que tienen la inquietud de volver a casa. Y finalmente el grupo de aquellos que ignoran totalmente la fe, que no conocen a Jesús, apenas han escuchado, digamos así, de manera marginal el nombre del Señor, pero ignoran absolutamente los contenidos de la fe, no conocen a Jesús, no conocen el Evangelio, y por lo tanto Radio María es el instrumento que Dios ha puesto a disposición de la Iglesia uruguaya para que llegue a esos corazones, para que se conviertan y para que conozcan a Jesús y sus vidas se transformen, que de verdad se conviertan. Muchísimas gracias, Padre, por esta respuesta. Y hablando o profundizando más sobre Radio María en Uruguay, en este momento, en la actualidad, con muchas otras radios, siempre hay situaciones que le afectan, sobre todo cuando se habla del sostenimiento de una radio, que no es para nada fácil, sencillo. Pero en este momento, ¿qué nos puede comentar acerca de esto, Padre? ¿Cómo se sostiene hoy en día Radio María en Uruguay? El equipo de Radio María Uruguay ha estado meditando y trabajando mucho en un proyecto serio, sostenible en el tiempo. Un proyecto que tiene en su razón de ser, en el corazón, el anuncio del Santo Evangelio, la evangelización. Y como referíamos en la primera pregunta, para evangelizar hay que comunicar. Y para comunicar necesitamos un medio que tenga potencia, que tenga calidad de sonido, que tenga también contenidos de calidad. Por lo tanto, nuestro desafío tiene que ver con toda una modernización de Radio María Uruguay en su capacidad tecnológica, a la interna, con la renovación de los equipos, para lo cual ya hemos concretado muchas mejoras en ese sentido, en cuanto a la inversión en material como micrófonos, consolas, equipamientos, etc. También tenemos un enorme desafío que tiene que ver con el cambio del transmisor, que nos permitirá aumentar la potencia de llegada, el ancho de banda, y poder realmente tener presencia en el dial. Para eso precisamos también hacer una gran inversión en la antena, en las antenas de transmisión que están ubicadas en 4 puntos en el país. Tenemos el desafío también de poder cubrir todo el territorio nacional. Hoy llegamos a un poco más del 40% del territorio uruguayo. Nuestro proyecto consiste en poder cubrir el 100% del territorio uruguayo. Vemos signos muy importantes porque nos han llegado de varios puntos del país y fuera del país, personas que empiezan a escuchar Radio María por primera vez. Hemos hecho una gran apuesta a los contenidos con programas renovados, con personas, por supuesto, voluntarios como en todos lados, pero que tienen condiciones, solvencia natural, porque son buenos comunicadores, pero también muy buenos profesionales y técnicos. Por lo tanto, ahí está el otro aspecto que queremos profundizar en Radio María para que ésta se transforme finalmente en una productora de contenidos católicos de calidad, contenidos audiovisuales. Sabemos que tenemos que profundizar también en todo el desarrollo de las redes sociales, en ese mundo que tiene un lenguaje nuevo
distintas aristas que tienen que ser tomadas en consideración en atención a la plataforma de la que se trate, en X, en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, en Facebook. Hemos hecho una inversión importante también y hemos incorporado personas jóvenes al equipo que se dediquen especialmente a la elaboración de contenidos para las redes sociales y también que estén pensando en la distribución para la viralización de esos contenidos. Vamos a trabajar en base a campañas para concentrar los esfuerzos dirigidos a una temática en particular, campañas que duran un tiempo, pero que van a estar pensadas en base a una estrategia de comunicación que tome en cuenta, por supuesto, la estrategia del contenido, también al público que queremos dirigir el mensaje y también utilizando todos los medios que están a nuestro alcance, de medios audiovisuales, siempre apuntando a la calidad en cuanto al audio, a la imagen y al contenido de lo que se quiere transmitir. Este desafío de trabajar en base a campañas, para el año que viene hemos definido una campaña en relación al tema de la vida, una segunda campaña en relación al tema de la familia, una tercera campaña en relación al tema de la evangelización, centrados en Cristo, en la palabra de Dios, y finalmente una campaña, como mencionábamos en la respuesta anterior, a propósito de la recaudación, que es el sostenimiento para el cual podemos o requerimos una cantidad determinada de recursos para poder llevar adelante toda esta estrategia. La verdad que tenemos con orgullo, podríamos decir, un equipo entusiasmado, movido por la fe, profesional y un equipo que responde a este ánimo y por el que estamos de verdad muy contentos, muy entusiasmados y con una proyección de futuro que nos alienta a todos. Qué bueno, qué bueno. Rezamos mucho por Radio María en Uruguay y también por todas las Radio María. Elevamos una oración por cada una de las Radio María en todo el mundo. Todas con esta estructura de donaciones y de apoyo a través de las personas que escuchan diariamente la radio porque se sienten pues ayudados por el acompañamiento que hoy en día reciben a través de la señal de Radio María. Bien, padre, para terminar, para culminar, ya estamos pues en los últimos días, estamos en el último mes de este año 2025 y bueno, preparándonos para el próximo año, ¿cuáles serían estos desafíos que debe asumir Radio María en Uruguay, pensando un poco en el sostenimiento, en la situación del país, económica, política, en todo sentido, y sobre todo, pues, obviamente, de cara a los próximos años, en especial este que inicia? ¿Cuáles serían estos desafíos, padre? Radio María Uruguay, desde su inauguración hace 20 años, ha pasado por distintas vicisitudes, tormentas, dificultades, algunos momentos buenos, pero la mayoría han sido difíciles, desde el punto de vista económico y de su sostenimiento. Si bien la providencia de Dios siempre ha estado presente, Radio María Uruguay aún depende de World Family para poder sostener su actividad. Como todas las radios Marías mundiales, se sostiene con la generosidad del pueblo de Dios, de la gente. Y en el caso de Uruguay, además recibe una ayuda extra para poder cubrir su presupuesto mensual de World Family, de la solidaridad de otras radios María de otros países, ante lo cual nos sentimos con una deuda permanente, además de estar, por supuesto, muy agradecidos. Queremos estar a la altura de lo que recibimos y, por lo tanto, hemos iniciado de un tiempo a esta parte un plan de recaudación que tiene por propósito poder cubrir el 100% del presupuesto con aportes nacionales de los contribuyentes que sean uruguayos, de nuestros fieles. Y para eso estamos emprendiendo un proyecto, una campaña que involucra sobre todo a las familias. Queremos apuntar a un número de familias que sabemos que están tan preocupadas como Radio María, como la Iglesia,
por esta batalla espiritual a la que nos enfrentamos en el mundo tan hostil, que ataca la familia, que ataca la vida, que ataca la fe, que ataca la vocación, bueno, en definitiva, que le da la espalda a Dios. Y hay muchas familias que están preocupados por el futuro de sus hijos, por el mundo que les van a dejar, y entienden que la verdad que está en el Evangelio debe ser anunciada, como dice el apóstol, a tiempo y a destiempo. Bueno, este proyecto, esta campaña que queremos iniciar nosotros es manifestar el compromiso genuino, fuerte, un compromiso profesional para poder emprender esta batalla espiritual de manera positiva. No es para decir que no, sino es más bien para manifestar y decir que sí a la vida, que sí a Cristo, que sí al Evangelio, que sí a la familia. Y para eso, si tomamos debida conciencia de que Radio María es un instrumento como ningún otro para poder llevar a cabo esta campaña, esta impronta, bueno, estamos buscando también el apoyo de estas familias, que en concreto estamos pidiendo que se asocien a la radio aportando $1.000 anuales. Bueno, por supuesto que cuantos más familias se sumen a esta iniciativa y a esta propuesta, con mayor soltura vamos a poder cubrir todo el presupuesto que implica mantener Radio María en el Uruguay. Muy bien, de esta manera hemos culminado este espacio del diálogo en directo. Hoy, como hemos escuchado, pues nos ha acompañado el padre Pablo Coimbra, director de Radio María en Uruguay, que nos ha un poco actualizado de la situación de Radio María en Uruguay. Muchísimas gracias, padre. Nos despedimos de este espacio del diálogo en directo aquí en Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a Radio María Paraguay por esta coordinación y seguimos con más noticias de Radio María en América. Les saluda Eufrasio Abrego desde Radio María Panamá y también apoyando a la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Adelante, Paraguay.
Después de escuchar la comparsita del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez en Venezuela, el Centro de Laico Familia Juventud promueve la campaña de Adviento 2025 y se celebró la Misa de la Esperanza en la Arquidiócesis de Caracas. Escuchemos. Desde Venezuela, Tierra de los Santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, enviamos un fraterno saludo a nuestros hermanos de habla hispana y nos unimos con nuestro resumen eclesial de este día. En el Centro de Laico, Familia y Juventud del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano, inició el domingo 30 de noviembre la campaña Adviento 2025 titulada ¿A quién esperamos?, una propuesta espiritual preparada para el encuentro con el Señor, con una imagen de calidez que invita a vivir este tiempo como camino de oración, escucha y cargada de simbolismo. El lanzamiento se realizó a través de las redes sociales, con piezas visuales que evocan el pesebre, la luz que llega en medio de la esperanza y el llamado a abrir el corazón. La campaña, impulsada por el Centro de Laico, Familia y Juventud, está al servicio de las circunscripciones eclesiales, movimientos de apostolado y todo el pueblo de Dios. A quien esperamos propone un itinerario de 4 momentos, 3 espacios testimoniales inspirados en María, José y el Niño Dios, y un 4º encuentro misionero que invita a la acción solidaria. La propuesta nace de la ternura que transforma, la sinodalidad que llama a caminar juntos y la amistad misionera con Jesús que envía. Para finalizar nuestra entrega, el sábado 29 de noviembre se llevó a cabo la Misa de la Esperanza de la Arquidiócesis de Caracas, en su 8ª edición, desde la Iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá. La ceremonia estuvo presidida por el arzobispo metropolitano, Monseñor Raúl Bior Castillo, y concelebrada por el nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega Martín, Monseñor Carlos Márquez de Lima, obispo auxiliar, y gran parte del presbiterio de Caracas, así como representantes de las iglesias ortodoxas y evangélicas que hacen vida en la ciudad capital. Además de la Misa de la Esperanza ya acostumbrada, se celebró el jubileo de los medios de comunicación y el cierre arquidiocesano del año jubilar. A continuación, un extracto de la homilía de Monseñor Bior. Hoy la iglesia de nuestra arquidiócesis se reúne en esta bella iglesia de la Chiquinquirá para celebrar la bondad de Dios en la Misa de la Esperanza y el jubileo de las comunicaciones. El Papa Francisco, en la bula de convocatoria, nos pedía que el jubileo fuera para todos ocasión de reavivar la esperanza cristiana, que nunca engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Se trata de una esperanza concreta que vive en medio de tribulaciones, sufrimientos y amenazas, que exige fe y paciencia, pero que nos hace capaces de percibir una luz en medio de tanta oscuridad. Hoy el Señor nos repite a las puertas del Adviento: estoy haciendo algo nuevo, ya está en marcha. ¿No lo notan? Le pedimos a Dios que abra nuestros ojos para que podamos contemplar los signos de la presencia de su reino, que nos dé consuelo en el sufrimiento y fuerza para caminar hacia Él que viene a nuestro encuentro. El Papa León dijo ayer estas palabras: todos estamos invitados a superar el escándalo de las divisiones que lamentablemente aún existen y alimentar el deseo de la unidad por la que el Señor Jesús oró y dio su vida. Gracias a los comunicadores sociales. Este año ustedes se han hecho portavoces de muchas buenas noticias. Han seguido las distintas celebraciones jubilares y de manera particular el proceso de aprobación, preparación y celebración de las canonizaciones. Hemos sido durante este año y somos peregrinos de la esperanza, con la frente en alto, con la confianza en Dios.
De esta forma finalizamos nuestra entrega de esta semana, bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez Padilla, locución y edición José Gregorio Molina. Nos despedimos hasta una nueva emisión de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga. Una vez más te acompañamos con estas informaciones importantes de nuestros países y agradecemos a todos y cada una de las radios que han participado. Nos conforta escuchar el caminar de la Iglesia en los países en lengua española, tanto en América, África y Europa. Desde Paraguay, un enorme agüillevete, muchas gracias. Quien les ha acompañado, Fernando Villalba. Hasta la próxima edición de Panorama Hispanoamericano. Ñande yaras a tu pasé, ñande lo basá. Que Dios y la Virgen nos bendiga. Hasta pronto. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.